Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañe a la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 18. La Biblia dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amén. Dios los bendiga. Por la reverencia a la palabra de Dios. Tomen asiento y una vez más, Dios los bendiga. El apóstol Pablo dijo a los santos en las iglesias de Galacia: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. En este sentido, el apóstol está hablando de una cualidad encomiable, de algo que es digno de que se alabe en los verdaderos cristianos. Él está hablando y se está refiriendo al amor, a la obediencia, al respeto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios al Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, este amor, esa obediencia y ese respeto es por el único Dios verdadero, el Dios Trino. Ese amor, esa obediencia, ese respeto que se produce en el verdadero cristiano. Por esto que el apóstol dijo: bueno es mostrar celo en lo bueno. Es un vivo ardor que nos lleva a andar con prontitud, con entusiasmo, con pasión. Eso es a lo que el apóstol se está refiriendo en ese versículo 18, cuando él dice celo en lo bueno siempre. Ahora bien, quiero que comprendan lo siguiente. Este celo cristiano se demuestra para con nuestros semejantes. Dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese gran comentarista del texto griego llamado Lenski dice que cuando esto se hace honorablemente, hablando del celo, en una causa honorable, ese es el celo que todo verdadero cristiano debe de tener. Ese era el celo que Pablo tenía por sus hermanos cristianos. Era el celo que tenía por la iglesia del Dios viviente. Era el celo que tenía por aquellos a los cuales Cristo había limpiado con su sangre poderosa. Para proseguir con nuestra introducción, quiero que entiendan que la palabra griega que se traduce como celo en la Escritura se usa en dos sentidos diferentes. En el primer sentido, el sentido positivo, eso alude a un celo, entusiasmo, a esforzarse, a tener un gran interés por hacer bien al prójimo, tal como lo hemos observado en ese capítulo 11 de la segunda epístola de los Corintios y el capítulo 12, en el cual Pablo les dijo que los celaba a los santos como a una virgen, pues los había desposado con Cristo. En ese sentido, es un celo positivo. Se quiere lo mejor y se está dispuesto a obrar en el bien del hermano cristiano. Pero hay un sentido negativo en el cual esa palabra también se traduce, la misma palabra en las Escrituras. En el sentido negativo se refiere a ese celo que produce envidia en las demás personas. Envidia con el hermano. Envidia con nuestro compañero. Envidia en las congregaciones. Envidia en las iglesias. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 3, Pablo
le dice a los corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En el capítulo 13 y en el versículo 4, el apóstol, cuando está hablando de la preeminencia del amor, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Saben ustedes que la palabra que en español nosotros traducimos en ese verso 4, no tiene envidia, es la misma palabra celo, de la cual se traduce envidia en el versículo anterior que vimos en el capítulo 3 y versículo 3 de esta misma epístola? Entonces, ¿qué es lo que he tratado de expresar en este momento? Que en las congregaciones nosotros debemos de tener un cuidado, y un verdadero cuidado. Porque el verdadero cristiano se le encomia a tener ese celo santo por el Señor. Ese celo santo por Dios el Padre, por Dios el Hijo, por Dios el Espíritu Santo. Ese celo que es producido por el amor al Dios Trino. Ese celo que nos lleva a obediencia, que nos lleva a fidelidad, que nos lleva a tener un gran temor reverente y un gran respeto hacia el ser divino, hacia el Dios Todopoderoso. Pero por otro lado, existe un falso celo que no produce lo que el verdadero celo produce, sino que lo que hace es que causa fracción en las congregaciones, que lo que hace es que causa irritación en las congregaciones, que lo que hace es que causa envidia en las congregaciones, causa separación en el cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes que la iglesia en nuestro tiempo moderno no ha pensado en esto? Desgraciadamente. Cuando uno se da la tarea de estudiar sobre esta doctrina, uno observa que nuestra iglesia está demasiado ocupada en quehaceres diversos. Está demasiado ocupada en la ignorancia en la cual ha andado por un largo tiempo. No le importa si algo es la raíz o algo es el fruto. No le importa ser ociosa, ser mediocre, ser ignorante, tener un falso celo, tener un falso amor, tener una falsa reverencia por Cristo, tener un falso amor. No le interesa nada ahora. Se nos ha enseñado que el ser religioso es suficiente para ser salvos. Pero eso no es así. La Biblia no enseña tal cosa. Jehú dijo: ven conmigo y te mostraré el celo del Señor. Muchos cristianos están dispuestos a decir esas palabras, pero en esas palabras que Jehú dijo había un carácter temeroso del Señor en ese momento. Él estaba haciendo la obra que a él se le había mandado, una obra que había sido profetizada por el profeta Elías tiempo anterior. Muchos de nosotros podemos decir esas cosas, pero con la actitud equivocada. Podemos decir que tenemos un gran celo por el Señor, pero es un celo ignorante, es un celo maligno. Y no es el verdadero celo, es un falso celo. En esta tarde, lo que yo quiero hacer, hermanos amados, porque el tener ese celo falso es una clara característica de que somos cristianos carnales. Usted puede observar eso en los primeros 3 versículos del capítulo 3. Pablo condenó a los cristianos, a los santos en Corinto, porque eran personas carnales. Y una de las características de ese cristianismo carnal que ellos tenían es que tenían un falso celo. Ese celo producía envidia en ellos. Y eso se observa mucho en nuestras iglesias en esta hora. Un celo inapropiado y mal dirigido puede terminar en fanatismo, hermanos míos. Eso no honra al Señor.
Así es que por esta causa, nosotros vamos a darnos en la tarea en esta hora de hablar sobre ese falso celo cristiano. Y vamos a hablar de ese verdadero celo, de ese verdadero celo cristiano, para que nosotros podamos entender un poco mejor cuáles son las características, para que podamos comprender mejor cuál es nuestro celo, ese celo que hay en nosotros. Porque una de dos, o usted tiene un verdadero celo, o usted tiene un falso celo. Y esa es una realidad. Así es que vamos a empezar con ese falso celo cristiano. Y yo no pretendo abarcar todo lo que la Biblia dice, pero solo pretendo darle unos cuantos principios bíblicos para que usted entienda. Usted con el estudio de la palabra del Señor, usted puede llegar luego a un mayor entendimiento de esto, teniendo algunos cuantos principios. Así que yo le voy a dar al menos 4 principios de cómo se manifiesta ese falso celo cristiano. Y quiero que vaya al libro de los Romanos, al capítulo 10, versículo 2 y versículo 3. El apóstol dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quiero que pare ahí. Acá nosotros estamos hablando de un pueblo que era celosísimo del verdadero Dios. Pablo dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. No se estaba hablando de un Dios diferente. Se estaba hablando del verdadero Dios. Ellos tenían celo del verdadero Dios. Pero no basta con tener celo del verdadero Dios. No basta con tener celo del verdadero Cristo. Pero Pablo dijo que ese celo era un celo que no tenía ciencia. Un celo sin ciencia. No conforme a ciencia, dijo él. ¿Qué es lo que el apóstol quiere establecer por un celo no conforme a ciencia? Estamos hablando de un celo sin entendimiento, sin discernimiento. Si no hay ni entendimiento ni discernimiento, ¿en qué sentido nosotros nos podemos acoger o en qué sentido nosotros nos podemos pegar a la justicia de Dios? Porque de eso es de lo que se está hablando en esos versículos de ese capítulo 10 del libro de los Romanos. Ellos no tenían ese celo con entendimiento, ese celo con ciencia, conforme a la justicia de Dios. ¿Saben ustedes de que en nuestros tiempos hay tantas iglesias que tienen celos y tantos cristianos que tienen celo, pero no es conforme a ciencia y no es conforme a la justicia de Dios? Y cuando estamos hablando estrictamente en el contexto de estos versículos que el apóstol está expresando y dice a la justicia de Dios, se está refiriendo a la salvación por fe. Permítame explicar eso para que sea más claro para usted. Los judíos del tiempo del apóstol, ellos tenían un celo fundado en obras. En obras. Como que si la salvación fuera alcanzada por medio de las obras y no por la sola fide, la sola fe. ¿Saben ustedes que en nuestros días hay tantos cristianos que tienen un celo igual a ese celo que tuvieron los judíos hace más de 2000 años? Un celo que estaba caracterizada por las obras. Como que si las obras garantizaran la salvación. Como que si las obras abrieran las puertas de los cielos y les permitieran entrar delante de la presencia del Dios Supremo.
ese celo por obras, ese celo sin entendimiento ni discernimiento, descuida la verdadera fe. Nunca abunda en ella. No está interesado en postrarse delante de los designios del Dios Trino y decir, es por tu gracia que soy salvo. No, es un celo sin entendimiento ni discernimiento, y es un celo orgulloso que cree que por sus propios méritos puede alcanzar el cielo. Es un celo que se ocupa mucho, se esfuerza mucho, se sacrifica mucho, abunda más y más en obras, pero sin fe. ¿Acaso usted no ha observado eso en nuestras congregaciones en estos días? Yo he conocido tantos cristianos que su cristianismo consiste en un cristianismo de obras y se esfuerzan por las obras, pero no se esfuerzan en la fe. Es una diferencia que usted se esfuerce y que tenga celo por las obras y no por la fe. Es una diferencia totalmente tan grande como está el oriente del occidente, el norte del sur. Este celo por obras no tiene ningún problema en dejar afuera la misericordia por el sacrificio. ¿Cuánto de eso no contemplamos en nuestros días? El cristianismo contemporáneo, ese cristianismo de hoy día, está más dispuesto al sacrificio que a la misericordia. Ese es un celo mal dirigido. El Señor condenó eso. Este celo errado, sin entendimiento, sin discernimiento, sin ciencia, establece su propia justicia, la cual nunca puede obrar la justicia de Dios. Este celo dice, este es el camino que lleva al cielo, y deja a un lado la justicia de Dios, deja a un lado el camino que Dios ha establecido como bueno, como correcto y como el único camino, como lo he establecido en tantas ocasiones anteriores. A la cruz de Cristo le cuelgan tantas cosas, obras más obras más obras, como que si fuese un arbolito de Navidad. La cruz de Cristo debe de mantenerse sola, hermanos míos, solamente con el sacrificio de Cristo. No necesita nada más para ser eficaz. ¿En cuántas ocasiones nosotros no hemos observado cómo las obras tienen mayor valor que la misericordia, que el amor, que la gracia, que la bondad, que la paciencia, que la benignidad? Un celo ignorante, sin ciencia, sin discernimiento. Un celo que lleva a esclavizar a los demás cristianos. Un celo que dice, este es el camino y si tú no lo sigues, tú no eres salvo. Pero no es un camino que estrictamente está contenido en la palabra del Señor. ¿Cuántas ocasiones nosotros no hemos oído de cosas absurdas y necias que se hacen en congregaciones por supuestamente un verdadero celo cristiano? El otro día escuchaba de un hermano que fue a predicar a una aldea, no sé en dónde, y ahí andaban las hermanitas con el pelo cubierto o el pelo amarrado con tuzas. Y el hermano, después que predicó, le preguntó al pastor que estaba en esa aldea el por qué.
esas hermanas estaban amarradas el pelo con tuzas. El pastor dijo, no podemos usar colas, porque eso es del mundo. A mis oídos llegó de una hermana que tenía un dolor de cabeza crónico. Y fueron a ver al doctor, y cuando fueron a ver al doctor, le dijo el doctor, bueno, usted tiene una gran cabellera, se la debería de cortar, eso le va a ayudar. El esposo cristiano dijo, no, eso es el mundo. Prefería que su esposa anduviera con ese gran dolor de cabeza. Es un celo que se ocupa del ritual, nunca del bienestar del hermano. Yo puedo seguirle dando ejemplos, pero yo creo que usted ha entendido el punto del asunto. ¿Saben ustedes que este celo sin entendimiento ni discernimiento, o tal como el apóstol lo dijo, un celo no conforme a ciencia, es un celo que persigue a aquellos que no actúan como los que mantienen este falso celo? Es un celo salvaje, no cristiano. Es un celo que no duda, hermanos míos, en poner en la hoguera a cualquier cristiano que no está de acuerdo con lo que estas personas creen. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Filipenses y versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Escuchen eso. El apóstol tenía tal celo que ese celo lo llevó a ser un perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no se conducían de acuerdo a lo que el apóstol consideraba que era lo correcto. Miren, hermanos míos, las personas que tienen ese celo sin ciencia, ni discernimiento, ni entendimiento, son personas que van a perseguir a los verdaderos cristianos. Van a ser salvajes con ellos. No van a tener ningún poco de respeto, ni de misericordia, ni de amor, ni de paciencia con ellos. El apóstol Pablo, hablando sobre todo esto, o mejor dicho, en el libro de los Hechos, dice en el capítulo 8 y versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto era por un celo sin ciencia. Él creía que hacía la voluntad de Dios. En ese mismo libro de los Hechos, en el capítulo 22 y versículo 4, dice el apóstol, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. En ese mismo libro, capítulo 26, versículos 9 al 11, Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Porque nosotros hemos visto tanto salvajismo en el cristianismo contemporáneo, en las iglesias. ¿Cómo podemos ver nosotros muchos cristianos que no perdonan a otros cristianos? Que no están dispuestos a darles las manos a personas que van a las mismas iglesias. Por un falso celo, un celo sin ciencia, un celo sin discernimiento, un celo sin temor de Dios, un celo ignorante.
Un celo que se levanta contra el mismo pueblo de Dios, hermanos míos. Y yo he visto mucho de este celo en las congregaciones en este día. Yo espero, hermanos amados, de que cada uno de ustedes observe de qué forma está ese celo en ustedes. Permítame darle una segunda característica. Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y dice el versículo 3. Y esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Este es un celo sin conocimiento. Aunque anteriormente hablamos de conocimiento también. Pero acá en este sentido o en este respectivo pasaje bíblico, estamos hablando de ese conocimiento que nos lleva a tener comunión, intimidad con el Señor. Acá nosotros vemos celo de personas que no tienen una relación personal ni íntima con el verdadero Dios. Lo cual significa de que ese celo, sin una verdadera relación con el Dios Trino, no pueden entender el carácter, no pueden comprender los atributos del verdadero Dios. No le conocen. Esto harán, dijo el Señor, porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a expulsar a las personas de las sinagogas, les dijo. Y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero el Señor dijo, esto más que claro, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Alguien dirá, bueno, no matamos, porque sabemos que es pecado. Tal vez expulsamos a alguien de la iglesia si hace lo que nosotros no decimos. Pero no lo hacemos como lo establece este verso. Este verso está hablando de estas personas que no conocen el carácter del Dios verdadero. Ellos no saben nada acerca del amor. Ellos no saben nada acerca del perdón. Ellos no saben nada acerca de la misericordia, de la compasión. No saben nada acerca del amor sacrificial. No conocen a Dios. Si no conocen a Dios, no pueden saber nada de su carácter, de sus perfecciones. El apóstol Juan escribió en su primera epístola en el capítulo 4 y versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Saben ustedes que este es uno de los versículos más clásicos, más entendidos en la palabra del Señor. Más mencionado en las congregaciones. Y hay pastores, incluso que yo he conocido, que no aman al prójimo y siguen siendo pastores en las congregaciones. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Está dormida la iglesia, hermanos míos. La iglesia se ha deslizado. Falsos han entrado. Y Satanás es bueno en eso. A Satanás no le importa necesariamente cerrar las puertas de la iglesia. A Satanás no le importa si nos vamos al infierno siendo religiosos o no. A Satanás no le importa si nos vamos adorando a un falso Dios o a 1000 falsos dioses. A él no le importa si nos vamos al infierno siendo ateos o siendo los religiosos más grandes, siempre y cuando nosotros no tengamos al verdadero Dios.
En el capítulo 3 del libro de Colosenses y versículo 13, la escritura dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Las personas que no conocen a Dios dicen, yo no perdono. Si me hacen algo, no importa quién sea, yo no perdono. Ese es un falso celo. Un celo sin conocimiento. Un celo sin comunión de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor habló sobre el perdón? En el capítulo 18 del libro de Mateo, el apóstol Pedro le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Nuestro Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No importa cuántas veces, dijo el Señor. Debes de perdonarlo. Y en el texto paralelo de Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, dijo el Señor. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dijo el Señor. Muchas de las personas que están en las congregaciones y muchos de los líderes que manifiestan un gran celo por el Señor. Pero un celo que no viene de la comunión íntima y personal con el verdadero Dios, no pueden perdonar. ¿Saben ustedes que el carecer de perdón, de amor, de misericordia, de compasión, de benignidad, nos dice que cualquier celo que nosotros podamos manifestar es un falso celo? No puede ser un celo verdadero. En el libro de Efesios, en el capítulo 3 y versículo 32, el texto dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos y misericordiosos, dijo el Señor. Eso es concebido como tener un corazón tierno. Pero hay tantos cristianos que yo conozco que tienen un corazón de acero. Su rostro es como de acero con los mismos cristianos. Y los veo usted manifestar cierto celo cristiano. Eso no es un verdadero celo. Eso no es un verdadero temor. Eso no es un verdadero amor al Señor. Hablamos de muchas de estas personas que manifiestan un celo sin tener comunión con el Señor. Y podemos observar cuán indiferentes son ellos para con las personas que se están perdiendo y están cayendo en condenación del infierno eterno. Y ellos se identifican muy bien con Caín y ellos dicen, ¿acaso nosotros somos guardas de nuestro hermano? Hemos observado dos tipos de celos. Un celo que está enfocado en las obras. Y este celo, que es un celo que en nada manifiesta el carácter del verdadero Dios. Permítame hablar de un tercero. Gálatas capítulo 1. Y versículo 13 y 14. El apóstol escribe, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba
a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Quiero que pare ahí. Este tercer tipo de celo del cual voy a hablar es un celo por las tradiciones y no por la palabra del Señor. Es un celo por las tradiciones de los hombres, antes que por lo que el Señor ha establecido por correcto. Y yo quiero compartir unas notas que tengo acá con usted. Dice John Stott: por supuesto que la palabra tradición en el contexto cristiano significa sencillamente lo que una generación recibe de la otra. Si lo que recibe fuese solo la Biblia, las palabras escrituras y tradiciones serían sinónimas y no habría problema alguno. Pero puesto que cada generación también ha interpretado la fe procurando aclararla y aplicarla, y ha entregado a la generación posterior tanto la fe, esto es las escrituras, como la interpretación de la misma, esto es la tradición, las dos cosas se han separado. ¿Qué es lo que estamos estableciendo acá? ¿Qué es lo que estableció John Stott? Que debemos de comprender lo siguiente: la escritura es lo que el Señor nos ha dado. Cuando la iglesia empieza a interpretar la escritura, esa interpretación no necesariamente se toma como infalible, sino como una tradición. Si está de acuerdo a lo que la palabra del Señor claramente establece y especifica, entonces debe de recibirse. Pero si no está totalmente de acuerdo con la palabra, esa es una tradición de los hombres. ¿Saben ustedes que yo he conocido iglesias en las cuales ellos han recibido la tradición de los mismos hombres, de los mismos ancianos de esa iglesia que han sido cristianos en esos concilios por generaciones y han transferido, han transmitido esas interpretaciones y ellas los toman como que son palabra del cielo? No se dan a la tarea de examinar a la luz de la palabra del Señor si lo que ellos enseñaron es totalmente correcto. En una ocasión, en una congregación de la cual yo fui parte, había un problema por un vestido de novia. Y sacaron un texto bíblico y dijeron: no se puede usar un vestido de novia bajo las circunstancias actuales, porque aquí está la palabra del Señor. Y yo leí el texto y dice, leí el texto y le dije, hermano, observe lo que el texto dice. No tiene relación alguna. ¿Qué dijeron los líderes? Dijeron los líderes: las personas que hicieron este reglamento estaban en ayuno y en oración y apartados del Señor. Apartados para el Señor, perdón. Lo que ellos escribieron acá estaba bajo la dirección infalible del Espíritu Santo. Y si ellos consideraron esto es lo correcto y punto. ¿Saben ustedes que en estas iglesias como las iglesias, apóstoles y profetas, la tradición tiene un valor semejante a las escrituras mismas? Y eso simple y sencillamente no puede ser correcto. Hay iglesias y hay cristianos y hay personas que supuestamente son temerosas de Dios, que tienen celo por las tradiciones y no por las escrituras. El mismo John Stott, en su grandioso libro hablando sobre estas cosas, lo debería de leer si usted quiere abundar más en el entendimiento. Las controversias de Cristo. Así, ese es el título del libro. Él dice: de ahí ha surgido la necesidad de preguntar qué relación hay entre las escrituras y la tradición.
Aunque se trata de una pregunta candente para nuestra época, de hecho, no es un problema moderno. Fue motivo de discordia entre fariseos y saduceos muchos siglos atrás. Josefo lo expresó correctamente. Lo que deseo aclarar, dijo Josefo, ahora es esto, que los fariseos han dado al pueblo gran cantidad de reglas recibidas de sus antepasados que no están escritas en la ley de Moisés. Por esta razón los saduceos las rechazan y dicen que debemos considerar obligatorias las reglas escritas en la palabra, pero no debemos cumplir las que vienen por las tradiciones de nuestros antepasados. En las iglesias que tienen un falso celo, ellos dicen, ustedes van a cumplir la tradición y las escrituras, aunque ellos no expresan la palabra tradición. Ellos lo dicen la interpretación. Ellos dicen las reglas del concilio, las reglas de la iglesia. Unas reglas que fueron interpretadas por personas. Unas reglas que en muchos sentidos atacan las mismas doctrinas básicas y cardinales de la fe cristiana. ¿Usted cree que esto es un problema moderno? No lo es. Josefo nos dijo que no lo era. Observe el valor que tenían las tradiciones en los judíos siglos antes de nuestro Señor Jesucristo y en siglos o los judíos contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos se aferraban tenazmente a un conjunto de tradiciones heredadas. Usted sabe lo que eso significa en esta iglesia. Esta iglesia, cuando fue fundada, heredó tradiciones de otras congregaciones, tradiciones de un concilio específico. Y cuando nosotros empezamos a entender la escritura, dijimos, esto se va, esto se quita, esto se tiene que dejar a un lado, porque esto ni trae honra, gloria al Señor, sino que esto está causando un desorden en esta iglesia. Muchos de nosotros, cuando empezamos a ver el desorden, dijimos, hemos adquirido de una forma heredada problemas en el culto, en la adoración cristiana. Y la honra y la gloria sea para el Señor, porque Él dio ese tal entendimiento. Entonces sigue diciendo Josefo, los fariseos se aferran tenazmente a un conjunto de tradiciones heredadas. Los que tienen ese falso celo se aferran a ese conjunto de tradiciones heredadas. No les importa de dónde vienen, son heredadas y punto, punto y punto. Creían que estas tradiciones de los padres, aunque transmitidas oralmente y no escritas en la ley, también habían sido dadas por Dios mismo a Moisés en el monte Sinaí. Según los fariseos, entonces habían dos revelaciones divinas paralelas, la ley escrita y la tradición oral, ambas importantes y autorizadas. Tantas iglesias en nuestros días no lo ponen de esa forma, pero lo creen de esa forma. Durante el siglo II antes de Cristo, estas tradiciones orales fueron escritas en la Mishnah, un tratado de 6 divisiones que contienen leyes sobre la agricultura, las fiestas y el matrimonio, junto con las leyes civiles, penales y ceremoniales. Luego se completó con la Gemara, un comentario de la Mishnah. La Mishnah junto con la Gemara forman el Talmud judío. Sigue diciendo esto. Podríamos ofrecer varias citas que ilustran la devoción y la reverencia que sentían los judíos hacia este conjunto de tradiciones. Y él menciona una cita del Targum rabínico.
Esa cita dice, se representa a Dios ocupándose de día con los estudios de las Escrituras y de noche con la Mishnah. Más tarde escribieron los rabinos, las escrituras son agua, la Mishnah es vino, pero el Gemara es vino aromático. ¿Saben qué están diciendo? Que la escritura es más importante, pero la tradición que ellos habían adquirido es más que súper importante. ¿Saben ustedes que esto es terrible? Este es un celo errado por las tradiciones. ¿Quieren saber por qué? Porque están subordinando a las escrituras. Las escrituras se subordinan a la tradición. Dicho de otra manera, las escrituras ceden su lugar de autoridad, de preeminencia a las tradiciones. De tal forma que las escrituras se postran delante de las tradiciones. Desgraciadamente, eso está ocurriendo en nuestros días. Eso está sucediendo en nuestros días. Hay tantas iglesias que dicen, lo que la tradición dice es lo correcto. Lo que han interpretado nuestros líderes aunque la palabra del Dios simple y sencillamente no lo corrobore y no lo establezca como correcto. Las iglesias se siguen aferrando a esas interpretaciones necias. Ellos caen de un lado o del otro lado. Se portan como los fariseos o se portan como los saduceos. La tendencia de los fariseos fue socavar las escrituras con una enorme cantidad de tradiciones. Mientras que los saduceos minaban la autoridad de las escrituras con sus interpretaciones superficiales. En otras palabras, los fariseos añadían a la palabra de Dios. Los saduceos le quitaban a la palabra de Dios. Ambas prácticas son erróneas y peligrosas, señores. Tener este tipo de celo, eso no es tener un celo cristiano. Nuestro Señor Jesucristo mencionó 3 principios importantes acerca de la Escritura. La Escritura es divina. La tradición es humana. La Escritura es obligatoria. La tradición es optativa. La Escritura es suprema. La tradición es subordinada. Y eso lo debemos de entender. Da tal lugar de preeminencia a las tradiciones, hermanos amados. Es socavar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo la doctrina de la suficiencia y de la autoridad de las Escrituras. Durante la Reforma, los reformadores comprendieron que no podían dar la misma autoridad ni la misma preeminencia a las tradiciones que a las Escrituras. La Escritura es suprema, la tradición no. Es solo la Iglesia romana la que aseveraba que las tradiciones habían sido recibidas por los apóstoles por boca del mismo Señor Jesucristo, o de los apóstoles quienes las recibieron directamente del Espíritu Santo. En la 4ª sesión del Concilio de Trento en 1546, ellos dictaminaron que la Escritura y la tradición han de ser recibidas por la Iglesia con la misma autoridad. ¿Saben ustedes que ese dictamen del Concilio de Trento ha pasado barreras y se ha metido, hermanos amados,
en la forma de enseñanza de las iglesias protestantes. Es terrible que ahora en nuestros días la Iglesia Católica Romana empieza a observar las escrituras como con mayor autoridad y las iglesias protestantes se están deslizando a las tradiciones. Eso es terrible. Pero saben ustedes que durante la Reforma, los reformadores vieron este peligro. Por ejemplo, Hugh Latimer mencionó esta misma controversia entre la escritura y la tradición en su famoso sermón, el Sermón del Arado, que predicó frente a la Catedral de San Pablo el 18 de enero de 1548. En esa ocasión dijo Latimer que el diablo era el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra, que jamás sale de su diócesis y que es el predicador más diligente de todo el país. Y prosiguió diciendo que donde reside el diablo, donde trabaja su arado, ahí se desechan los libros y se instalan las velas, se desechan las Biblias y se instalan las cuentas, aparecen los rosarios, se enaltecen las tradiciones y las leyes de los hombres y se descartan la tradición de Dios y su santa palabra. Ese celo por las tradiciones, hermanos míos, lleva a exaltar leyes de hombres y la tradición de los hombres. Ese no es un verdadero celo. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículo 1 al 4, la escritura dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Esto no se trata de un aspecto sanitario. Esto se trata de un aspecto ritual. El Señor había prescrito reglas para el rito. Reglas en las cuales su pueblo Israel se iba a acercar cuando iban a ofrecer ofrendas. Los rabinos habían agregado más reglas. Eso es tradición. Eso es lo que se está viendo en este capítulo 7 del libro de Marcos. Y tal como dijo nuestro Señor, que las tradiciones de los hombres constituyen mandamientos de hombres, doctrinas de hombres. A la tradición no le importa. Ellos están dispuestos a quebrantar la palabra de Dios por mantener su tradición. Ese celo por las tradiciones no le importa. Está dispuesto a quebrantar la palabra de Dios con tal de mantener sus tradiciones. Eso se ve en este capítulo 7 del libro de Marcos. Eso se ve en ese capítulo 15 del libro de Mateo, en los primeros 20 versículos. La tradición les había enseñado que algo corbán, algo que ellos dedicaban a la divinidad, eso no lo podían usar para ayudar a sus padres. Pero la Biblia, la palabra del Señor había dicho que aquel que maldijera al padre debía de morir irremisiblemente.
La tradición cambió la palabra del Señor y puso más en alto la tradición. Déjeme darle una cuarta porque el tiempo se me escapa. Voy a tratar de ser breve aquí en esta palabra. Dice Gálatas capítulo 4 y versículos 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Este es nuestro texto base. Este tipo de celo es un celo, que se manifiesta con fines egoístas y nefastos. No está interesado en el bien espiritual de los cristianos, sino que está enfocado en el bien carnal. No era el celo que Pablo tenía por el pueblo de Dios. Pablo tenía ese celo honorable, el cual quería presentar al pueblo de Dios sin mancha, puro, santo, limpio delante del Señor. Este celo no era así. Este celo era un celo egoísta y un celo carnal. ¿Por qué? Estaba enfocado en la avaricia, en la maldad, en la iniquidad. Dice segunda de Pedro en el capítulo 2 y versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay personas que ven en el pueblo o en las congregaciones o en las iglesias la fuente de ganancia. Ven que de ellos pueden hacer mercadería y los engañan. Los ponen en contra de la verdadera doctrina. Los apartan sus oídos de que escuchen la verdad del evangelio. Los Gálatas habían recibido el verdadero evangelio. Ellos habían empezado por el Espíritu, les dijo Pablo. ¿Qué? ¿Van a acabar ahora por la carne? A ustedes ya se les presentó el verdadero evangelio. Se les presentó al verdadero Cristo como crucificado, les dijo Pablo. ¿Qué? ¿Van a recibir otro evangelio ahora? Este falso celo de estos falsos predicadores y falsos apóstoles que entró a las iglesias en Galacia, los llevó a un cristianismo diferente, a un evangelio diferente. Los llevó a que se apartaran del verdadero evangelio. ¿Cómo hicieron esto? Lo hicieron con palabras halagadoras y con palabras seductoras. Les escribe el apóstol Pablo en esa misma epístola de Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Sigue diciendo en el capítulo 5 y versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y sigue diciendo en el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Saben ustedes de que esos falsos predicadores se mostraban como personas que querían hacerle bien a los Gálatas y que se preocupaban por el bienestar de ellos? Pero ese falso celo los hizo enemigos del apóstol Pablo. Los llevó a que se apartaran del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los romanos en el capítulo 16
Y en el versículo 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Dos categorías. Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esperemos, hermanos amados, que ninguno de los que me escuchan en esta hora tengan un corazón ingenuo y que sean engañados fácilmente con palabrería vana. Los judaizantes no querían que los gálatas sintieran celo, en el buen sentido, por el apóstol Pablo. Y de esta forma los apartaron de él, lo cual significó apartarlos del verdadero evangelio. Pues ellos predicaban un evangelio diferente, un Cristo diferente. Enseñaban algo diferente. Hasta acá, hermanos míos, hemos hablado de 4 tipos de celos diferentes. Un celo sin ciencia, un celo sin comunión de Dios, un celo por tradiciones y un celo que aparta de la verdad, que enseña lo incorrecto. Yo espero hasta acá que usted pueda comprender cuáles son esas características de ese falso celo. Un celo ignorante sin ciencia. Un celo que no tiene comunión con el Dios verdadero, y dicho de otras maneras, es un celo por personas no regeneradas, por personas no cristianas, aunque se hagan ver como cristianas. Un celo por tradiciones y mandamientos de hombres. Y un celo que aparta del verdadero evangelio. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén y amén.